Hola, hola, qué gusto saludarte. Mi nombre es Patricia Oropesa un gran placer saludarte. Estoy sirviendo en la iglesia Red del Ministerio Vino y Aceite Internacional y ahí sirvo como líder de damas y pues hoy estoy muy contenta de poder compartirte un poquito de lo que Dios ha estado haciendo en mi vida. Y voy a ir directamente al grano eh, porque es necesario que escuches lo que Dios ha estado trabajando en mi vida y que veas que sí hay una esperanza para ti. Espero que sea de bendición esto que yo voy a hablar hoy, que sea de mucha bendición para tu corazón y que te ayude en gran manera. Primeramente que nada, voy a hablarte no de toda mi vida, porque pues no acabaríamos. Voy a resumir. Sé que Dios ha hecho cosas grandes en mi vida, pero voy a tratar de hablar de lo más importante, que yo sé que todo lo que Dios hace en mí es importante, pero te lo voy a decir así. Yo me casé a los 17 años, muy chica, pero tomamos esa decisión de casarnos, mi esposo y yo, a los 17 años. Eh, Empezamos a vivir nuestra vida, obvio, lejos de Dios. No conocíamos a Dios. Sabíamos que un Dios existía, como todos saben que un Dios existe, pero no sabíamos, no lo conocíamos. No le habíamos dado la oportunidad de entrar en nuestra vida. Y pues eso, esa, la consecuencia del no haber conocido a Dios nosotros, este, empezamos a vivir nuestra vida erróneamente, eh, cometiendo errores al tomar decisiones, vivíamos nuestra vida como nosotros creíamos que era lo correcto. Pues yo tal vez lo tomaba como, ¿cómo te puedo explicar? Como la manera en que yo creía que era lo correcto, así actuaba. Entonces, me imagino que comprenderás que entonces yo hacía lo que me daba mi gana. Pues, o sea, no era lo que mi esposo quería, no era lo que los dos llegábamos a un acuerdo, sino era lo que yo quería y él lo que él quería. Entonces, ahí verás cómo estaba nuestra vida. Entonces, mm, batallamos mucho en muchas áreas de nuestra vida. En nuestra área de nuestro matrimonio. Podría decirte, yo no te voy a decir que mi matrimonio es el más infeliz del mundo en ese tiempo, en esos 11 años. No, antes de conocer a Dios. No, fueron muy bonitos, pero creo que si hubiésemos conocido a Dios antes, hubiese sido más bonito. Porque mi vida desde que conocí al Señor ha sido diferente, diferente. No hay placeres, o sí hay placeres, pero diferentes. Mis decisiones son diferentes. Todo cambió. Después de venir de un matrimonio donde había drogas, alcohol, cigarro y adicciones. Y no nomás de mi esposo, sino también de mí. Yo, una mujer adicta a las compras. Mi esposo trabajaba arduamente y él confiaba en su esposa para administrar nuestras finanzas. Y la esposa, la verdad, no hacía el trabajo que era. Yo decía, ay, me trata como reina, me da su cheque. Y yo bien feliz. Y yo decía, ay, y él me decía que no te falte nada a ti, ni a tu hija, ni a nuestra hija, pues. Entonces yo me la creí, me iba a la tienda. Y yo decía, padre, pues me gastaba el dinero, ¿no? Entonces, pero batallamos mucho, mucho. Tuvimos muchas batallas en esa área y a causa del alcoholismo de él y de las drogas y todo. Entonces, un día Dios vino a mi vida. Dios vino a mi puerta de mi casa y tocó y le dimos la entrada. Abrimos nuestra puerta y lo dejamos entrar en nuestro hogar. Después de 11 años de casados. Hoy tenemos 18 años de casados y tenemos 7 viviendo en Cristo. Y te puedo decir que Dios ha transformado día a día, desde que nosotros le conocimos, Dios ha transformado nuestra vida totalmente. Un día en una cosa, Él sabe el área que va a trabajar en tu vida. Él sabe el área
que tú necesitas cambiar, no es la que tú crees. Yo creía que al venir a los pies de Cristo, Dios iba a cambiar en mí. Más bien, no creía que iba a cambiar en mí, creía que iba a cambiar los errores que había en mi matrimonio y yo creía que esos errores eran los de mi esposo, que él era alcohólico o que usaba drogas o que fumaba o que era grosero. Y yo creía que él iba a cambiar esas áreas. Pues sí, las tiene que cambiar y yo no tengo que cambiar. Pero lo primero que Dios vino a enseñarme en ese tiempo fue que si quiero que mi familia cambie y que quiero que algo cambie en mi vida, yo tengo que cambiar también áreas que a Dios no le agradan. Pero ¿cómo sé? Yo pensaba que yo le agradaba a Dios. Yo soy buena. Yo no mato, yo no robo, yo no le hago daño a nadie, como muchos pensamos. Pero eso era mi opinión. Dios miraba, conoce cada parte de mí y de ti. Y Él es el que sabe y Él es el que decide si estás en un error y si quiere que cambies esas áreas. Te voy a decir un versículo que a mí me resonó mucho. Es el Salmo 37:5 y dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Eso es lo que yo hice. Encomendé mi vida, vine a sus pies y le dije, Señor, yo necesito que mi familia esté bien. En tus manos pongo mi casa, mi familia, mi vida y la de mi esposo y de mis hijos. Y sé que en tus manos vamos a estar bien. Y Dios vino y empezó a trabajar. Y empezó a trabajar en áreas. ¿Y sabes cuál fue la primera área que quitó? Sí quitó mucho, hizo mi esposo. Mi esposo ya no toma, ya no fuma. Tiene 7 años sin usar drogas, sin fumar, sin tomar. Un hombre totalmente diferente. Totalmente diferente. Eh, mi familia, mi entorno ha cambiado. Mi vida ha cambiado. Dios vino a mí y dijo, ok, Pati, necesito trabajar contigo. Y tienes estas áreas erróneas en tu vida. Una de ellas, adicta a las compras. Y se acabaron las compras. Y no oh, eres cristiana y no vas a comprar. No, es una lucha que vivo diariamente. Una lucha que no ha sido fácil. Pero Dios supo cómo iba a combatir eso. Y yo ahora no soy así. De hecho, creo que soy un poco más cuidadosa en eso. Y Dios ha estado trabajando en mí en eso. Aparte me enseñó más cosas. Me enseñó cómo está el orden de Él. Que es primero Dios, es después mi esposo y después mis hijos y después la iglesia y de ahí lo demás. Entonces Dios lo acomodó así y yo no lo entendía, no, somos de las personas, bueno, yo era de las personas no, primero mis hijos, primero mi mamá, primero todo ponía y después Dios me vino enseñando, Dios me vino enseñando que ese hombre que tenía a mi lado era una persona, es una persona que yo necesitaba tener en mi segundo lugar, que yo necesitaba amar y respetarlo. Y yo no entendía cómo. Y yo decía, es que no es no lo miraba como mi aliado, lo miraba como mi enemigo, es que él me regaña, o es que él actúa de una manera, um, peleamos, no estamos de acuerdo en muchas cosas. Entonces, hubo un momento en que tuve que orar y decirle a Dios, Dios, necesito que me ayudes. Necesito que entres en mi casa, Señor, y que obres. Que si mi esposo siente una cosa, que yo sienta la misma cosa. Porque yo siento, él quiere esto y yo quiero el otro contrario. Entonces no es lo correcto, Dios. Yo necesito que tú entres y que nos ayudes. Una oración, recuerdo que estuvimos pasando un proceso que en otra ocasión te lo voy a contar, y recuerdo que pedimos oración a nuestro pastor Ariel, y él hizo una oración tan poderosa en nosotros. Recuerdo claramente que esa oración, nosotros le pedimos oración, pero no le platicamos. Sí le platicábamos cosas, pero en ese momento no. Y él empezó a orar, y en la oración él decía eso. Él decía,
que ellos dos tengan el mismo sentir, que lo que ella sienta, él también lo sienta, que se puedan poner de acuerdo. Y la verdad fue algo muy suave. Dios empezó a obrar en nosotros tremendamente. Y la verdad, te puedo decir que sigue obrando Dios y sigue formando nuestra vida. Y yo le doy toda la gloria a Él y espero que también en ti Dios pueda hacer algo grande. Te bendigo, bendigo tu vida y muchas gracias por escucharme. Espero que haya sido de bendición para ti.